el versículo 1 al 3. Hace algún tiempo escribí algo sobre él. Primero de Reyes 21:1. Dice la palabra de Dios así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Padre, te damos gracias esta noche. Te pedimos que tu palabra sea alimento, pero que también nos desafíe a hacer aquello para lo que fuimos diseñados en tu propósito eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir bajo el tema el poder de una mala decisión. Algunas veces las decisiones que tomamos pueden ser buenas o pueden ser malas. A mí me llama la atención algo de este pasaje de Primero de Reyes. Todos sabemos quién era Acab, ¿verdad? Acab era el esposo de Jezabel. Jezabel era en esa época una mujer perversa y mala que perseguía a los profetas de Dios. Jezabel era el típico de un demonio. De hecho, hoy hablan mucho del espíritu de Jezabel en muchas, como decía la hermana Blanquita, hay muchas iglesias que bajo el estigma de ser evangélicas inventan dogmas y hacen cosas afuera de la sana doctrina, digamos. Pues Jezabel era una de ellas. Jezabel era la imitación burda de lo que Elías o los profetas predicaban. Y Acab era el esposo de Jezabel. O sea, él era el rey de Samaria y tenía la influencia demoníaca de Jezabel sobre él. Y quiero que pongamos atención a algunas palabras y frases que ocurren en este capítulo, porque a mí me llama la atención y es bien delicado el poder de una mala decisión. ¿Cómo era la viña de Nabot? ¿Y cómo era la viña que Acab le ofreció a Nabot por su viña? ¿Qué había en la viña de Nabot que no había en la viña de Acab? ¿Cuál era la bendición que tenía la viña de Nabot y la que no tenía el rey Acab? Porque inicia el capítulo diciendo: aconteció que Nabot tenía una viña. Característicamente las viñas son las que producen el vino, y el vino representa el gozo y la bendición y la unción del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que por años han estado en el mover del Espíritu Santo y nadie habla de ellas. El propósito y el interés que Jesús tiene por la gente y por los hombres es traer restauración y libertad. Y eso se observa cuando Jesús recorre las ciudades. Cada vez que Jesús llegaba a una ciudad, algo pasaba. Amén. Cada vez que Jesús llegaba a una ciudad, acontecían milagros, habían señales, habían prodigios, habían sanidades, liberaciones. Y todo esto ha venido cambiando en la iglesia. La iglesia en la actualidad está más dedicada a otras cosas. La iglesia en la actualidad ha olvidado que son una viña. Hemos olvidado que la naturaleza nuestra es divina, que nuestra naturaleza es gloriosa, que nos movemos en los dones del Espíritu Santo, y algunas veces hay iglesias o congregaciones que han olvidado eso. Y están más pendientes de la doctrina, del dogma, de la filosofía, de los ritos que tenemos. Y nos hemos olvidado que la naturaleza nuestra es divina. Amén. Y que nosotros nos movemos por los dones del Espíritu Santo. Por eso somos pentecostales. Amén. ¿Cuántos son pentecostales? Nosotros no somos religiosos. Nosotros nos movemos en los dones del Espíritu. Hablamos lengua, profetizamos y ministramos a la gente bajo la unción del Espíritu. Porque nuestra naturaleza es divina. Somos una viña. Amén.
Levanten la mano los que son una viña. Entonces, me llama la atención porque Nabot tenía una viña, herencia de sus padres. Y decía, cuando Jesús recorría las ciudades, manifestaba el fuego y manifestaba el gozo y el poder de su reino. Dedicaba tiempo para equipar y edificar a los hombres, para que descubrieran sus dones y se apoderaran de ellos. Ahora, enseñar principios del reino de Dios son los rasgos característicos de una iglesia avivada por el fuego del Espíritu Santo. Y estos dones son los que necesita el pueblo de Dios y que nos habilitan a nosotros para desarrollarnos y movilizarnos en las ciudades, para quebrantar la fortaleza del diablo. Nosotros necesitamos caminar en el fuego y en el poder de Dios para destruir y para derribar todo argumento que el diablo levante en contra de la iglesia. Esto lo estoy poniendo en contexto a lo que quiero llegar. Movilizarnos como iglesia de Cristo en las ciudades es para quebrantar toda fortaleza que el diablo ha erigido y que oprime a las naciones. Estos días yo tuve que eliminar mi cuenta de Facebook. Han hablado mucho de una persona que murió en Estados Unidos llamado Charlie Kirk, y mucha gente lo ha defendido y han salido a las calles a hablar por él, pero el contexto real es otro. Él era una persona racista. Él odiaba a los latinos, él odiaba a la gente que no era norteamericana. Y yo estuve viendo y hay un debate en Facebook y en todas las redes. Yo tuve que cerrar mi Facebook porque me harté de información. Pero hoy la gente se dedica a ese tipo de cosas, y la iglesia evangélica nos dedicamos a defender cosas y nos olvidamos que nuestra defensa no es otra cosa sino que Jesucristo. Debemos de luchar para que la gente entienda que el fuego que está en nosotros no lo dio ningún ser humano, lo puso el Señor Jesucristo, y que el fuego de Dios nos debe levantar y clamar para que en esta nación haya un verdadero mover de Dios y no algo religioso. Amén. Entonces, como iglesia necesitamos movernos en los dones del Espíritu Santo. Porque la iglesia no nació como una idea vaga en la mente de Dios. La iglesia es el propósito principal por el que el Señor estableció su reino en la tierra. Dios tiene un solo propósito. Y jamás Dios ha renunciado al propósito. Comenzó el propósito eterno. Dijo, voy a desarrollar mi propósito a través de un hombre, de una pareja, y establece a Adán y a Eva. Y a Adán Dios le revelaba todo. Eva conocía de Dios todo lo que Adán le decía, porque Dios jamás le habló a Eva. Jamás Dios le habló a Eva. Toda la revelación que Eva tenía de Dios se la daba a Adán, porque Dios le hablaba a Adán. Y dice la Biblia que Dios bajaba al huerto del Edén y hablaba cara a cara con Adán. Y Adán recibía la palabra y salía a la creación y hablaba a la creación, y toda la creación recibía la palabra de Dios. Ustedes y yo venimos al local a recibir la palabra de Dios, para que cuando salgamos y hablemos a la creación, la gente sea impactada con la palabra que recibimos. Amén. No venimos a la congregación solo a sentarnos. No venimos a la congregación solo a levantar las manos y cantar. No venimos solo a oír predicar. Venimos a ser edificados con la palabra. Amén. Las congregaciones no existen por casualidad. Hay iglesias que dedican más tiempo a la alabanza y a la prédica menos. Cantan 5 horas y cantan 6 cassettes o 6 CDs ahora, ¿verdad? Cantan 6 cassettes y predican 20 minutos. Y saben más de alabar que de consagrarse a Dios a través de la palabra. Entonces, Dios establece la primera pareja, y la primera pareja fracasa porque pecan y se rebelan al propósito de Dios. Y dice Dios, ok, la primera pareja me falló, pero jamás voy a renunciar al propósito. Y dice Dios, voy a hacer más grande mi plan con la tierra. Voy a levantar una familia. Y levanta a Noé y su familia. Dios le revela a Noé su propósito y le revela la palabra, y Noé camina por 120 años en ese propósito.
y crea el arca y hace tantas cosas, salva a los animales, se salvan ellos, y después de que pasa todo lo que pasó en la tierra, Noé se pone bolo, ¿verdad? Y pierde todo. Y Noé fracasa en el propósito y dice: Dios, voy a seguir en el plan. Jamás Dios renunció al propósito, mejoró el plan y voy a mejorar mi plan, voy a levantar una nación, y levanta a Israel. ¿Han leído eso? Y Dios levanta a un hombre llamado Jacob, que su nombre era perverso, ladrón, sinvergüenza, de todo, porque la palabra Jacob significa suplantador. Era mafioso, era sinvergüenza, era tramposo, y Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Y a través de un hombre Dios establece su propósito para una nación, y esa nación se revela al propósito y van a la esclavitud a Egipto. Y bajan a Egipto y Dios les prometió que 400 años iban a ser esclavos, pero permanecieron 430 años porque se rebelaron al propósito. Pero Dijo Dios, bueno, fracasó la pareja, fracasó la familia, fracasó la nación, voy a cambiar mi propósito, voy a levantar una iglesia. Esta iglesia es una viña para Dios. Esta iglesia, el Señor no levantó solamente a morir por esa iglesia, derramó su espíritu, derramó su sangre, derramó su fuego, y dice: dentro de no muchos días seréis llenos del Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros me seréis testigos. Y esa palabra ser testigo dice que nosotros no nos podemos callar de decir de la gracia y el amor y el fuego de Dios que está sobre nosotros, y jamás vamos a callarnos de decir que solo en Cristo hay salvación y que el fuego de Dios está sobre nosotros. Amén. No nos vamos a callar. Pero algunas veces el enemigo ve lo bendecido que uno está. Amén. Porque hay gente que es bendecida. Se ha fijado como hay gente que prospera y otros que son pobres. Porque hay gente que uno lo ve y empieza a prosperar y de repente bendecido, y otros. ¿Se han fijado en eso? Y hay gente que tiene envidia de eso, que Dios los bendice. Yo tengo un vecino, yo le he comentado que él es un poco envidioso. Un vecino de nosotros compró un televisor de 80 pulgadas y aquel se lo mandaron a Estados Unidos el dinero para que lo comprara, y lo compró, ¿verdad? Pero el vecino vio que el vecino iba con una televisión grande, mañana compró una yo. Solo pagó como 5 letras y después se la quitaron porque no tenía para pagar. Hay gente así en la iglesia que ve: si yo fuera el líder de esto, o si yo fuera aquí, fuera mejor. Hermano, algunas veces por eso Dios no lo llama ministerio, por eso no está enrolado, porque no tiene que envidiar nada, porque la gracia que está sobre la hermana Martita es la misma que está sobre la hermana Blanquita. Lo mismo. La diferencia es el compromiso que uno hace para servirle al Señor. Amén. Y Dios, esa viña, la bendice, le da el fuego, le da el gozo. Y aunque estemos atribulados, y aunque estemos problemados, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa lo que estemos pasando, hermano. Querido hermano, no importa lo que pase, el Dios al que usted le sirve le va a sacar del pozo de la desesperación, de la maldición, del problema, lo va a llevar a gloria. Gloria a Dios. Ahora quiero entrar. Jesús trajo el reino de Dios a la tierra, y el establecimiento de eso aceleró la naturaleza de la iglesia. Nabot tenía una viña próspera, bendecida, llena del fuego de Dios. Y viene acá y le quiso cambiar la naturaleza a la viña. Le dijo: dame la viña, la quiero hacer un huerto. Hay gente en la iglesia que cambia su naturaleza gloriosa por cosas efímeras. Amén. Algunas decisiones pueden ser tremendas. La historia de Nabot y Acab es el choque de dos culturas, de dos pensamientos, de dos ideas, de dos fundamentos, porque el fundamento de Nabot era el fuego de Dios,
El fundamento de Nabot era la gloria de Dios. Caminaba y algo glorioso pasaba. El ministerio de aposento alto debe ser algo glorioso. Y cuando caminamos, la gente debe de notar que somos diferentes de la iglesia Sacamín, que somos diferentes de la iglesia que está ahí abajo, que se llama Getsemaní. La gente de aposento alto, en ellos debe haber una característica del fuego, del gozo de Dios. Somos distintos de otros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es gloriosa. Somos pentecostales. El fuego de Dios debe de notarse en nosotros. Pero algunas veces ese gozo se acaba o se va cuando pensamos que el problema es mayor que el Dios que nosotros servimos. Y por allá hay un dicho popular que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. El problema de Nabot y de Acab, y que yo veo serio, es que Nabot tenía una viña, él era la viña de Dios, y el Dios del cielo se manifestaba sobre su vida y bendecía a toda la gente. Pero Acab intentó cambiar la naturaleza de la viña. ¿Cuánta gente quiere vernos que seamos parecidos a ellos? Hermano, jamás intente parecerse a alguien más. Usted parezcase al Dios del cielo, porque el Dios del cielo es el que lo va a sostener en medio de la adversidad. Porque en el momento del problema no le dice: pastor Moisés, ayúdeme, y él está fregado la muela. Amén. Amén. Y algunas veces la gente pone su mirada en alguien, y dice en la Biblia: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque entonces estáis muertos. Así es. Nabot era un hombre humilde que defendía lo que Dios le había dado. Nabot era un hombre sencillo frente a un rey petulante, engreído, que usaba la manipulación y la injusticia para afectar a los demás. Porque si usted ve, dice que le dice: mira, tu viña está a la par de mi castillo, dámelo. Y le dice: te voy a dar algo mejor que lo que tenés. Si lo que Acab tenía era mejor que lo que Nabot tenía, ¿por qué lo quería? Si lo de él era mejor que lo de Nabot. ¿Por qué razón Acab, el rey que puede poseer cualquier cosa, quería algo que para Nabot era lo máximo, pero para él era insignificante? Algunas veces lo que otro ve en usted insignificante, Dios lo ve valioso, y Dios bendice eso que es usted, y Dios se encarga de traer del norte, del sur, de arriba y de abajo las cosas para que usted sea bendecido. Usted no necesita andarle mendigando a nadie, porque el Dios del cielo siempre está de su lado. Amén. Amén. Entonces, vea que Acab era un hombre abusivo, un hombre tremendamente perverso. Y esto me llama la atención. Cuando usted ve este pasaje, aprende que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Que Dios es fiel a su palabra, que jamás nos va a dejar aventado, que jamás nos va a dejar de escuchar, que el Dios del cielo siempre está atento su oído al clamor nuestro, que el Dios del cielo jamás nos va a dejar a la deriva, aun cuando el diablo se levante en contra de nosotros, porque el diablo puede venir delante de usted, pero la Biblia dice que Jehová peleará por nosotros como un poderoso gigante, y aunque el diablo venga como quiera venir, el Dios del cielo jamás lo va a dejar solo. Oh, hermano, jamás lo va a dejar solo. Porque el Dios del cielo siempre está pendiente al clamor de sus hijos. Así es. Por eso dice Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. El problema de Nabot es que atribuyó la bendición de su viña a sus papás. Lo que usted tiene se lo dio Dios, no su papá. ¿Es cierto? Su papá, su padre en algún momento colaboraron, pero todo lo que tenemos se lo debemos al Señor.
Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos ha sido Dios que lo ha multiplicado y que lo ha bendecido. Y el único que merece gloria y merece honor de nuestro es Dios. Y Nabot le dice: guárdeme que yo te dé la heredad de mis padres. Nabot no veía su viña como simple tierra. Era una bendición de sus padres, pero que Dios había fructificado. Algunas veces necesitamos entender que todo lo que Dios hace con nosotros lo hace por gracia y por misericordia, y nos hace sobresalir en medio de muchos. Porque sabe una cosa, la Biblia dice que el que honra a Dios, Dios se encarga de honrar. Cuando usted se encarga de honrar a Dios, Dios se va a encargar de honrarlo a usted. Porque Dios jamás se queda con nada. Nabot vio su viña no como algo divino solamente, sino como algo que sus padres le habían dado. Y Nabot jamás entendió que eso que él tenía, quien lo había hecho prosperar en el trabajo de su papá, sino Dios. Y algunas veces necesitamos reconocer, como dijo la hermana Blanquita, en cosas sencillas, que Dios está bendiciendo. O como dijo la hermana Gertrude, algunas veces yo me baño y de verdad que nunca digo gracias, Señor, por el agua que me da, o por otras cosas. Nabot olvidó que la herencia era bendición de sus padres, pero que Dios la había hecho prosperar. El sistema de la tierra, la influencia que ejerce el sistema diabólico sobre la tierra, se ha cernido sobre la iglesia de Cristo desde hace un buen tiempo, y la ha conducido a que se disfrace en una vida cristiana trivial hasta cierto punto, sin sentido. Hoy los cristianos evangélicos algunas veces nos ponemos caretas, incluso para venir a la congregación. Afuera de la iglesia tenemos una cara, amén, y delante de los hermanos tenemos otra algunas veces. Por aquí jajaja, y por allá jujuju, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque hemos olvidado que el Dios del cielo nos ve como somos en cualquier lado. Amén. A mí mi esposa me dice: vos que con todo el mundo haces amistad, que yo no puedo ser enemigo de nadie. Yo tengo un vecino que es un gran bolito y que trabaja en un liceo cristiano, y todos los fines de semana termina tirado en la calle, todos los fines de, y el lunes ya baña y va para el liceo cristiano a dar clase. Y he dicho: mire, don Alex, conviértase, hombre. Usted tiene un sistema enseñándole a niños evangélicos. No es justo que... No, me dijo, me dijo una mala. Y le dije: ya no hablemos, porque cuando empezó a hablar malas expresiones, mejor me alejé. Pero hay gente que olvida su naturaleza y quiere apantallar delante de otros. Y la Biblia dice que limpio de manos y puro de corazón es aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén. Nabot entendió esto, y Acab trató de sobornar a Nabot. Si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que este hombre era bipolar, digamos, endemoniado, porque dice que volvió a su casa enojado, triste y amargado. ¿Cuántos conocen gente así? Que por la mañana son chicha y por la tarde son limonada, y que debe y así anda todo el día, y no son felices. La gente así no es feliz, porque el único que puede producir felicidad en nosotros se llama Jesucristo, el fuego de Dios, la vida del Espíritu. Cuando uno anda con el gozo del Espíritu, no importa que llueva, no importa que caigan tormentas terribles, hermano, no importa lo que venga, porque cuando estamos en Dios todo es más fácil, hermano, porque la gracia de Dios nos sostiene en medio de la adversidad. Nabot estaba asustado. Imagínense
que el rey vino a buscar a Nabot. Hermano, cuando usted tiene algo de parte de Dios, todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo busca. No crean que es ese. Nabot no se hizo popular solo por así. Cuando el diablo quiere acabar con uno, busca el medio de acercarse a uno para derribarlo. Nabot entendió esto. La negativa de Nabot era un poco arrogante, pero tenía obediencia a la palabra de Dios. Algunas veces necesitamos tener obediencia a la palabra de Dios. Hermano, número 2, Acab era un rey dominado por el deseo humano. Hay gente que es dominada por el deseo humano, que su deseo humano es más fuerte que el deseo de buscar la presencia de Dios. Y no hablo solo de venir a la iglesia, hablo de comunión con Dios, hablo de santidad con Dios, hablo de compromiso con Dios, porque algunas veces tenemos compromiso con otra cosa, pero con Dios no lo tenemos. Dice la Biblia que Acab era un rey dominado por el deseo. Y dice en el versículo 4, y se vino Acab triste y enojado y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Algunas veces el deseo carnal nos hace alejarnos del disfrute de Dios. Así es, amén. El deseo por las cosas de la tierra, yo prefiero irme a la playa y ir al culto, dicen algunos. Hoy no han venido, ¿verdad? Pero hay gente que prefiere irse a la playa el día domingo que venir a la reunión. Y algunos que se van a la playa sábado vienen a la madrugada y vienen al culto a dormirse aquí. Algunas veces el deseo carnal por las cosas, y no hablo de otra cosa, hablo del deseo humano de hacer cosas. Por ejemplo, ¿cuántos algunas veces están en su cama a las 6 de la mañana el día domingo y dicen, tengo que ir al culto, no quiero levantarme de la cama? Está calientita la cama. ¿Cuánto les ha pasado? Que están en su cama y dicen, no quiero ir al culto. ¿A cuánto les ha pasado? Yo vivo de lejos. Y algunas veces que me tocó dirigir el domingo en la mañana, yo pensaba en la casa, me levanto, no me levanto, ¿verdad? Y después se me decía, levantate, y después me levantaba rapidito, ¿verdad? Pero algunas veces el deseo de la carne es satisfacerla. Pero hermano, la Biblia dice que hay que satisfacer a Dios. Mi servicio a Dios debe ser desde lo más profundo de mi alma, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el problema no era la viña. El problema de Acab no era la viña. Era que su corazón era insaciable. Hay gente que tiene 1, 2 y anhela más cosas y pelea por esto y pelea por aquello y pelea por esto y pelea por otro. No sé si han oído hablar de un señor allá en Ilopango que se llama Asado del Chele. Es un restaurante de comida. Es famoso en esa zona. Y usted lo busca en Google Maps, allá aparece Asado del Chele, así se llama. Ya lo he oído hablar, hermano. La hermana de él era compañera de mi esposa en el colegio Payarrupe. Mi esposa trabajó 18 años en el colegio Payarrupe. Y la hermana de este Chele era compañera de mi esposa. Y mi esposa me cuenta que cuando comenzaron en un cuartito, lo que hoy se conoce como Asado del Chele. Y este muchacho empezó con 5 libras de carne y con 3 libras de chorizo. Y de repente, ¡fum!, se fue arriba el negocio. Y empezó a adquirir otro local y otro local y otro local. Nunca había vendido cerveza. Nunca. Eran católicos rematados a morir. La señora lo tenía del pelo. Y cuando abrieron otro local, pusieron un chupadero. Y abrieron otro y pusieron una discoteca. Y abrieron otro y pusieron un night. Mire cómo va degradando. Pusieron un nightclub. Ha estado 4 años preso. Casi fue al secot.
Porque su negocio había contratado jóvenes de la pandilla 18 para trabajar con él. Y un día estaba por ahí en mi colonia y me cuenta un despachador de la coca. Me dice, mire, don Benja, porque así me dicen ellos, nosotros estábamos descargando el camión de la Coca-Cola en el negocio de él cuando cayeron como 15 patrullas, me dijo. Y dice que cuando el Chele vio que iba la policía, se quiso meter al carro y le cayó un policía. ¿Para dónde van?, le dijo. Y le revisaron el carro, más de 15 kilos de cocaína. Una M16 recortada. Y ahí está la noticia. Y dice él que en la cárcel estaba, un día me lo encontré, clamando a Dios. Y le dije, ¿te das cuenta? El deseo humano por satisfacer su carne se olvida de las cosas de Dios. Algunas veces nosotros, por buscar satisfacer algo de nosotros, nos olvidamos que nuestra satisfacción debe ser honrar a Dios. Mire, pasó 4 años, Mauricio se llama, el Chele metido en el penal. Y la cuestión es que la mamá de él un día me dice, hermano, ore por Mauricio. Yo acababa de pasar el infarto, ¿verdad? Y le dije, ¿qué le pasó? 3 años tiene que estar preso. Vamos a orar. Y cuando me contaron los de la Coca-Cola, lo que pasó es que Dios le ayude, porque yo no hubiera por él. Algunas veces los deseos de la carne son más grandes en nosotros que el deseo de agradar a Dios. El problema de Acab era su corazón insaciable. Buscaba satisfacer esto, buscaba satisfacer tantas cosas. Hermano, el único sacrificio nuestro es adorar a Dios, entregarnos a Dios, buscar su propósito, hacer su voluntad. El deseo mal encausado de Acab se convirtió en codicia, y la codicia se convirtió en un pecado de idolatría. Amén. ¿Qué le quiero decir? Que muchas veces satisfacer nuestra carne no tiene ningún valor, y decisiones que tomamos algunas veces afectan nuestra comunión con Dios. Uno no va a caminar bien cuando mi carne gobierna mi cuerpo, cuando mi mentalidad religiosa, no, yo prefiero adorar a Dios de esta manera, o yo de esta manera. Hermano, en el reino de Dios la única manera de honrar a Dios es honrarlo con su vida en santidad y el compromiso con Dios. Porque el compromiso no lo tiene ni con el pastor, ni con el hermano Moisés, ni con nadie, ni con los diáconos. El compromiso con Dios. Y mi compromiso con Dios debe ser honrarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora. No importa que el presidente diga esto, vamos a ponerlo, si después se viene contra el presidente. Amén. ¿Se acuerdan que los discípulos, Pedro, fueron encarcelados? Les dijeron, les prohibimos hablar en nombre de Cristo. Y dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Algunas veces necesitamos oponernos al mismo presidente de la república cuando hace cosas incorrectas. Porque, hermano, tiene más valor en nuestra vida el reino de Dios que lo que piensan los hombres. En nuestra vida tiene más valor nuestros principios fundamentados en la palabra de Dios que lo que puede hacer un ser humano. Y no importa lo que la gente piensa. Sigo. Me llamó la atención esto. El poder, como me dijo la hermana Blanquita cuando vinimos, sin dominio propio. El poder sin dominio propio destruye. Amén. Porque hay gente que no tiene dominio, tiene demonio propio. Pero el poder sin dominio propio destruye. El corazón que no se somete a Dios siempre buscará algo más. Aunque tenga todo. No es cierto que, ¿cuántos conocen gente que tiene y siempre buscan más? Tienen más y buscan más y tienen aquí y siguen buscando y siempre no se satisfacen. El poder sin dominio propio destruye. Nabot tuvo que decirle al rey, mira,
Lo que tengo es la bendición de Dios, no te lo puedo. Mira, es que lo que yo te voy a ofrecer es mejor que lo que vos tenés. Y algunas veces lo que el diablo nos ofrece, el paquete se mira bonito, ¿verdad? Pero por dentro, yo me acuerdo de este muchacho, el sobrino de la hermana Blanquita, de la hermana Martita. En ese pasaje yo lo miraba llegar y me alegra cómo ha cambiado. Yo lo miraba a él perdido. Yo siempre oramos por él. Mi mamá me decía, orá por ese muchacho, porque en ese pasaje, en el pasaje 7 de la Emanuel, yo vi doctores, policías llegar a dejar su arma de equipo por $5 de piedra, ¿sí o no? Hermano, yo vendí mi vida hace mucho tiempo a la causa del reino de Dios, y lo que el mundo me ofrece no importa. Con el pastor hemos hablado mucho, porque él conoce mi contexto. Estos días hemos hablado de eso y hemos dicho, pastor, me dice, no se meta en política, esto fuera de la política. Porque yo vi, y el pastor me ha aconsejado mucho en ese tema. Hermano, las cosas de la carne no satisfacen el alma. Las cosas que el mundo ofrece no satisfacen. ¿Qué mejor satisfacción mía que después de sufrir un infarto, seguir predicando el evangelio? A pesar de que ya el doctor me dijo, ya no haga tanto esfuerzo. Le dije, doctor, no importa si me muero. Yo tengo una satisfacción que voy a entregar mi vida a la causa de Dios, aunque esté emproblemado, aunque mi corazón diga, no funciona. Yo digo, sí funciona, porque a mí Dios me hace caminar. Estaba oyendo un día de estos a un musulmán hablar. Él era un musulmán, hijo de un ayatollah en Irán. El papá le cortó el brazo, le cortó la pierna, lo mandó a matar porque se hizo evangélico, y él huyó del país árabe hacia Inglaterra, y en Londres, Inglaterra, alguien lo reconoció y le ayudó. Y dice, yo era un hombre muerto y me identifiqué con lo que dijo. Yo pensé que ese día que mi papá me cortó la pierna en el brazo era mi fin. Pero ese día yo volví a nacer, porque mi vida tomó el mejor sentido en la vida. Yo así estuve por mucho tiempo después del infarto. Yo le dije, Señor, ¿y por qué me dejaste vivir? No sabía por qué estaba vivo. Yo le puedo decir que lo que me pasó fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me hizo comprometerme más con el servicio de Dios. Ya no me importa si hay comida o no en mi casa, Dios se va a encargar de eso. Así es. No me importa si tengo o no tengo dinero, Dios se va a encargar de eso. Porque cuando usted en su vida hay el fuego de Dios, Dios se encarga de llenar de gloria su vida. Amén. Amén. Número 3, Jezabel, como dije, era una mujer diabólica, perversa, había desnaturalizado el fuego de Dios. Esa es la palabra. Y quiso con Nabot desnaturalizar lo que Dios hacía con Nabot. Jezabel representa la corrupción del poder. Usar la mentira, testigo falso y hasta matar para conseguir lo que quiere. Algunas veces el enemigo va a hacer lo que sea para querer acabar con lo que el Señor ha puesto en nosotros. Lo que está en nosotros es divino, hermano. No es un huerto de legumbre, es una viña. El enemigo nos ve a nosotros como cristianitos cualquiera. Usted no es cualquier creyente. Si en su vida está el fuego de Dios, ese fuego de Dios hace la diferencia entre los bautistas y nosotros. Si en su vida está el fuego de Dios, es la diferencia entre un creyente aguado, débil y flojo y frío, a un creyente que se mueve en los dones del Espíritu y que habla lengua, y que cuando levanta la mano llora y se sale el moco de tanto llorar y de buscar la presencia de Dios. Pero un creyente que no ora es un creyente débil. Amén.
Jezabel representa la corrupción del poder. Usaba la mentira, testimonios falsos para conseguir lo que querían. Y algunas veces los deseos se convierten en crímenes. Mataron a Nabot para quedarse con la viña. El enemigo algunas veces busca matarnos para quedarse con lo que Dios nos ha dado. De nosotros depende si se mantiene o no se mantiene. Y algunas veces usan el nombre de Dios para buscar a Dios. Yo decía de este muchacho llamado Charlie Kirk, del que hoy habla todo el mundo y Estados Unidos, dijeron que quien se atreva a hablar mal de Charlie Kirk en redes sociales no le van a dar visa. Y me llamó la atención porque a un salvadoreño le dice: si no te gusta mi país, tú eres legal, vete a tu país de origen. Aquí estorbas, dijo Charlie Kirk. Y hay un video en público que dijo él: cuando los negros eran esclavos, habían menos homicidios en Estados Unidos. Y a mí me dolió eso. ¿Sabe por qué? Porque usaba la Biblia y hablaba en nombre de Dios. Y se escudaba en la Biblia y en la iglesia y en el nombre de Dios para su supremacía blanca. Y es terrible porque no solo Charlie Kirk, en toda la tierra y en América Latina se da ese tipo de situaciones, de creyentes evangélicos que se creen superior a otros porque andan en vehículos, de creyentes evangélicos que porque tienen esto, tienen lo otro, son mejor que otros. Y la Biblia dice que en el reino de Dios todos somos iguales. Amén. Ni cheles, ni morenos, ni altos, ni bajos, todos somos iguales en el reino. Porque para Dios, que no hace excepción de personas, tanto vale la hermana Martita como Junior Ramírez. Amén. Aunque uno cante bien y el otro cante mal, Dios siempre mira todo. ¿Y sabe algo que hace Dios? Los impulsa para continuar en el reino. Y cuando el hermano que está un poco débil dice: ya no aguanto, dice Dios: te voy a dar fuerza. Y dice la Biblia en Isaías que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Oh hermano, no importa que se canse, Dios le va a dar la fortaleza que necesita para que continúe caminando, porque el Dios del cielo jamás se va a avergonzar de nosotros. Siempre está pendiente de bendecirnos y de fortalecernos y de darnos lo que necesitamos aún cuando hay aflicción y tristeza. El Dios del cielo jamás nos ha dejado solos. Jezabel intentó destruir toda la naturaleza en Nabot, y aunque lo logró en alguna medida, en este tiempo la iglesia va a salir victoriosa de todo ataque del enemigo. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Recibe, Señor, gloria y honor. Te damos a ti la alabanza y el poder.